Recording in progress. Genial. El sábado rindo inglés, así que estoy en el horno. Pero bueno, ya está grabando acá y seguimos compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, entonces hablamos del conjunto de chipset y tenemos que tratar de no salir corriendo con los nombres, ¿no? Cuando decimos Norwich y Southbridge tenemos que acordarnos y sí, nos vamos a tener que acordar un poco. Pero también podemos decirle más amigablemente Puente Norte y Puente Sur. ¿Sí? Serían las dos formas más amigables de decir. Cuando hablamos de un chipset estamos hablando en realidad de un chip y en realidad estamos hablando de un circuito integrado. ¿Sí? O sea, estamos hablando exactamente de eso, no es que estamos hablando de otra cosa medio rara. Vamos a ir acá. ¿Qué característica tiene un circuito integrado? Bueno, por lo general es negro y tiene muchas patas. ¿Sí? El circuito integrado por lo general es negro, puede llegar a cambiar un poco el color y es un circuito integrado. ¿El procesador será un circuito integrado? Qué pregunta, ¿no? Tendría que poner para votar con el Doodle, es una aplicación que yo mando una pregunta y todos votan. Si no, lo voy a preparar para la próxima, tener el Doodle en la mano, así les mando la encuesta por WhatsApp. ¿Será un circuito integrado el procesador? Sí. Elena dice que sí, pero casi dudando. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué? O sea, si yo digo que es un dispositivo que tiene muchas patas y que suele ser negro, bueno, los procesadores por lo general no son negros, por lo menos en la parte de afuera, pero sí tienen muchas patas y de hecho sí son un circuito integrado y de hecho es el mayor circuito integrado que vamos a encontrar en la computadora. El más potente, que tiene millones y millones de transistores y circuitos y todo adentro. ¿Está bien? Tengan en cuenta que cuando hablamos de circuito integrado, estamos hablando de... ¿se acuerdan la placa de la fuente que tenía, por ejemplo, capacitores, resistencia, que tenía un montón de cosas esa placa de la fuente? ¿Recuerdan eso o no? Sí. Bueno, el circuito integrado es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero sintetizado a una pastilla. Esperen que me fui para otro lugar. Acá, esto. Es decir, esto es un circuito, lo que tenemos acá. ¿Sí? Lo que tenemos acá en imagen es un circuito. Miren, acá hay un capacitor electrolítico, acá una resistencia, acá unas bobinas, ¿sí? Acá aparecen unos... O sea, esto es un circuito. Ahora, el circuito integrado, de lo que se encarga, ¿sí? de lo que se encarga, es justamente de sintetizar esto mismo que tiene este tamaño en una pastillita chiquitita, así. Cuando yo veo un circuito integrado, recuerden que el circuito integrado es esto. Es decir, fíjense que esto puede ser o sea, todo un circuito grande que está justamente integrado en una misma pastilla. Yo no sé si alguien vio en algún momento la película Volver al Futuro 3. Uf, estoy delatando mi edad, me parece. Bueno, en la película Volver al Futuro 3, lo que pasa, a ver si lo podemos hacer, siempre me sirve como ejemplo de esto. Lo que sucede es que se les rompe un circuito integrado cuando viajan en el tiempo al año 50, una cosa así, y para reponer ese circuito integrado, que era una pastillita como la que habíamos visualizado acá, es decir, para reemplazar algo, miren, como esto, ¿sí? Que es de un tamaño muy pequeño que entra una mano, lo que tuvieron que hacer es reemplazarlo por un circuito de los años 50 como esto que ocupaba todo el capot. ¿Se entiende, digamos, lo que sería el circuito integrado? ¿Sí? O sea, es reemplazar todo esto que aparece acá en el capot por una pastilla totalmente chiquita que hace lo mismo. ¿Sí? Y obviamente Minimizarlo. minimizarlo, exactamente. ¿Sí? Es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de chipset, estamos hablando en realidad de circuitos integrados. Pero ¿qué pasa? Van a ser circuitos integrados como
bastante importantes. Por ejemplo, miren esta imagen. En esta imagen yo tengo acá, no sé, acá, miren. Esto es un circuito integrado, ¿sí? Es negro, tiene muchas patas, es un circuito integrado. Este que tengo acá a la izquierda, ¿es un circuito integrado? Sí, también, profe. Bueno, A ¿qué ver. opinan los demás? Ahí, ¿es un circuito integrado este de acá al lado? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque está Me parece que sí, porque es negro. soldado a la... Bueno, es un buen dato, sí, es un buen dato. O sea, visualizar que sea de silicio, es decir, que sea negro, ya me puede indicar que es un circuito integrado. ¿Y cuál es la segunda característica, además de que sea negro, para que sea circuito integrado? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener muchas patitas. Tiene muchas patas. ¿Este tiene muchas patitas? Una, dos, tres. 3 patitas tiene. Bueno, cuando tiene tres patitas, es un transistor. Siempre recuerden eso. Cuando yo tengo algo que se parece a un circuito integrado, pero solo tiene tres patitas, deja de ser o sea, no es un circuito integrado, sino que es un transistor, como este que tenemos acá, ¿ven? Este es un transistor, ¿sí? También lo denominamos con la letra Q. No quiero ponerme a discutir. No, este U creo que está haciendo referencia a esto de acá arriba, ¿sí? Pero este también tendría que tener la letra Q porque es un transistor. Todo lo que tenga tres patas es un transistor. Lo que tiene mayor cantidad de patas es un circuito integrado. Entonces, este es un circuito integrado. Este es un transistor. Este que tengo acá a la derecha, miren, ¿es un circuito integrado? ¿Donde tiene apoyada la manito, profe? ¿Sí? Este que dice Sí, Intel, las patitas, sí. ¿sí? Claro, es un circuito integrado. Y de hecho, ¿qué circuito integrado es? Es el que vimos al principio, es la BIOS. ¿Sí? Este circuito integrado es la BIOS que tenemos acá. Y fíjense que aquí, a la izquierda, que tiene como un contorno verde y acá es negro y no se ven las patas, pero debajo tiene un montón, esto sería uno de los chipsets o uno de los circuitos integrados que podemos encontrar en una PC. ¿Sí? Este sería justamente el sobridge y acá arriba, que está con un disipador de calor, tendríamos al no bridge. ¿Sí? Esos serían los chipsets. Fíjense, este también sería un chipset. Tiene una forma parecida a quién. Al micro, ¿no? Tiene Tiene una, una forma parecida. tiene una forma muy parecida al micro, y de hecho al conjunto de chipset se los denomina coprocesadores. ¿Sí? De ser chips o coprocesadores sería más o menos, más o menos no, es un sinónimo. O actúan como coprocesadores porque trabajan en conjunto justamente con el procesador. Bien, entonces esto sería, digamos, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Fíjense que como los chipsets levantan temperatura, porque al igual que el procesador, muchos necesitan un sistema de refrigeración. Por lo general no tienen un ventilador, sino que la refrigeración es pasiva, pero fíjense que esto que dice Intel no es solamente de adorno, sino que es una aleación de aluminio y cobre que hace de disipador pasivo. La mayoría de los chipsets van a tener justamente esa disipación. Fíjense, acá hay otro. Debajo de esto va a estar el chipset. Tenemos otro. Debajo de esto va a estar el chipset. ¿Sí? Acá miren, tenemos otro. No me animo a decirles que debajo de esto va a... Ah, sí, debajo de esto va a estar el chipset. ¿Sí? Acá me animo bien. Y tengan en cuenta lo siguiente. Siempre cuando hablamos de dos chipsets, estamos hablando del puente norte, que sería el Nodrich, que es el que tenemos acá, y el puente sur. Fíjense que el puente norte tiene disipador y el puente sur, en este caso, no tiene disipador. Ahora, ¿cuál es el puente norte? Siempre el que está más cerca, ¿sí? El que está más cercano al socket. Eso es lo que vamos a denominar como puente norte.
y el que está más alejado del socket va a ser el puente sur. ¿Sí? Vamos con esa. Miren acá. Bueno, se ve muy mal esta tarjeta madre, pero bueno, lo vamos a ver igual. Fíjense, en este lado tenemos un socket, que es del tipo PGA. Acá tenemos al no bridge, que encima tiene un ventilador. Y acá tenemos al sobridge. ¿Sí? Tenemos los dos conectores. Miren este ejemplo. Tenemos el socket por acá, no bridge sin disipador y sobridge sin disipador. Y pareciera ser más vieja esta placa madre. Acá tenemos a la BIOS. Y así, digamos, podemos analizar. Miren esto. Disipador con el no bridge cerca de el socket, cerca del procesador. Y acá abajo el sobridge un poco más abajo. ¿Se visualiza bien? ¿Sí? Bien, acá disipador no bridge, disipador sobridge. Tenemos las dos conexiones. Y lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay algunos mothers, de hecho ya la mayoría, que, ¿qué es lo que sucede? Miren, vamos a chequearlo con el motherboard. Este me gusta. Miren, esperen que cargue un poquito más. ¿Dónde, ¿dónde veríamos en este ejemplo? ¿Dónde veríamos al no bridge y al sobridge? ¿Lo visualizan por algún lado, por arriba, por abajo? Bueno, este tiene un poco de trampa, ¿no? Esto que tengo acá, que es un disipador, no está cubriendo a ningún chipset. O sea, no está cubriendo a lo que sería la etapa del regulador de voltaje de la fuente. Y el único disipador que tengo y el único chip grande que tengo se encuentra aquí abajo. Entonces pareciera en este mar que tuviese un solo chipset. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál tengo? ¿El no bridge o el sobridge? Bueno, lo cierto es que los dos. En este caso, están las dos pastillas sintetizadas en una sola. Una especie de shampoo 2 en 1 que no está bueno, pero en este caso sí está bueno. Yo sintetizo shampoo y crema enjuague, todo en lo mismo. No es que no uso uno o no uso otro, sino que los dos se encuentran en la misma pastilla. La mayoría de los mothers actuales están más o menos en las mismas condiciones. Fíjense que acá abajo tendríamos el no bridge y el sobridge juntos. Este creo que es el que vimos recién, lo tendríamos aquí abajo. ¿Sí? Tenemos los dos chipsets en uno. Este que tenemos acá, más o menos también. Digo, no se confundan porque, miren, acá tenemos el socket, acá tenemos un disipador y alguien podría decir, bueno, acá abajo por ahí está el no bridge y este es el sobridge. No. Esto es un regulador de voltaje, es mucho más chiquito, y el no bridge y el sobridge están en una única pastilla. ¿Sí? Están en un mismo lugar. Pasa lo mismo acá, miren. Tenemos al socket y tenemos acá una pastilla que contiene a los dos. Está terminando de cargar. Vamos con esa idea de identificación. ¿Qué tengo acá en esta imagen? ¿Están por ahí? Hola, hola, hola. Sí, sí, profe. Perfecto, pensé que se me había ido la señal porque me está cargando acá una página y pensé que se me había ido la señal. Miren, acá, ¿qué tenemos? ¿Una pastilla o dos pastillas en esta imagen? Bueno, tenemos dos. Esta de acá arriba es el no bridge, está más cerca del socket, y esta de aquí abajo es el sobridge, está un poco más alejada. ¿Sí? Ahí tenemos las dos pastillas. Bien, entonces ya tenemos los chipsets. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrarnos con los conectores IDE y con los conectores SATA. ¿Sí? Esto, en el caso de los conectores IDE, me van a permitir conectar el disco rígido, el hard disk, o la unidad óptica que tenemos acá. ¿Sí? Unidad óptica. En el caso del SATA, ¿qué me va a permitir conectar? Me va a permitir conectar exactamente lo mismo.
¿sí? Nada más que va a tener una conexión distinta, o sea, me permite conectar o un disco rígido o me permite conectar una unidad óptica. En este ejemplo que ya tenemos acá, a ver si lo podemos abrir un poco, genial. Fíjense, los conectores SATA son estos que tenemos acá. Estos serían los conectores SATA. Este que tenemos acá es un conector IDE. Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Pero acá tenemos un MAR que tiene los dos conectores, IDE y SATA. Obviamente IDE es un conector más antiguo y SATA es un conector mucho más moderno. Entonces vamos a buscarlos al conector IDE. Fíjense que cuando yo hablo de conectores IDE, estoy hablando de este tipo de cables y estoy hablando de este tipo de conectores. Este tipo de conector sería un conector IDE. Fíjense que en nuestro ejemplo del slide, nosotros no se visualiza ahí, pero es un MAR bastante moderno, entonces no tiene conectores IDE. Va a tener únicamente conectores SATA. ¿Sí? No vamos a encontrarnos con conectores IDE. En el caso de conector SATA, fíjense que va a tener este formato. A ver si encontramos alguno en el motherboard. Creo que ya vi uno. Este que tenemos acá. ¿Sí? Esto es un conector SATA de la placa madre, del motherboard. Utiliza este tipo de cables. Fíjense que es bastante distinto al que habíamos visto hace un rato. Son estos tipos de conectores. Ahí se ve un poco más cerca. ¿Sí? Son todos conectores SATA. Está cargando la imagen. Y se diferencian bastante de los conectores IDE. Fíjense, esto sería la conexión de un disco rígido SATA. SATA Power, que ustedes lo conocen, que es lo que viene de la fuente, y este sería el SATA de datos, que lo conectamos en un extremo al disco, y en el otro extremo lo vamos a conectar a la placa madre, acá. ¿Sí? Esta sería, digamos, como la conexión que vamos a encontrar. ¿Está bien? Y acá vemos la diferencia. Fíjense, acá tenemos conectores SATA, los naranjas, y conectores IDE de 40 pines en color rojo. ¿Se llega a visualizar eso? Y otra cosa a tener en cuenta es que... Sí, profe. Bien, genial. Otra cosa a tener en cuenta es que si bien yo puedo conectar discos y unidades ópticas en cualquiera de los dos, no es que puedo conectar cualquier disco en cualquiera de los dos. Es decir, los discos SATA los voy a conectar acá, y los discos IDE, que ya no se están fabricando más tampoco, los voy a conectar acá. ¿Sí? O sea, o tengo de una generación o tengo de otra generación. Pero no es que va cualquiera en cualquiera, no puedo usar adaptador, nada de eso. O tengo disco IDE o tengo disco SATA. Bien, otro conector que vamos a tener y que lo tenemos que mencionar van a ser los conectores M2. Los conectores M2 me sirven para conectar una nueva tecnología de discos que van a ser justamente estos discos con formato M2. ¿Recuerdan cuando utilizamos el simulador de ensamble? Que existían los discos M2. Que eran unos discos muy chiquititos como este que tenemos acá. Y el conector en la placa madre es este que tenemos acá. ¿Sí? Este conector bien chiquitito. Fíjense que en esta imagen aparece el disco conectado y acá en el costado aparece justamente el conector. ¿Sí? Acá, fíjense, aparece el disco por conectarse y acá a la derecha el conector. ¿Alguien se conectó? Perfecto. Bueno, ese es otro conector que tenemos que tener en cuenta como parte de la placa madre. Otra cosa a tener en cuenta, algo que ya mencionamos, que va a ser la BIOS. ¿Sí? Recuerden que la BIOS va a ser un circuito integrado. La pila que se va a encargar, o baterías que se va a encargar de mantener los datos de la BIOS, esto después lo vamos a abordar. Pero fíjense que la BIOS era este circuito integrado que teníamos acá, o este que tenemos acá. ¿Sí? Cualquiera de estos circuitos integrados lo vamos a conocer como BIOS. ¿Sí? Y la pila que va a tener la BIOS generalmente es una pila 2032, como la que tenemos acá, y es la que se encarga de mantener justamente los datos en la máquina. Acá se está viendo la pila,
que la estoy pasando la mano, y este circuito que tengo acá al costado, que tiene una etiqueta blanca arriba, va a ser justamente la BIOS. ¿Sí? En este caso tengo una pila de una notebook, ¿sí? Que tiene un conector y que está como sellada, pero sigue siendo la misma 2032 que mostramos recién. Fíjense que acá el código dice CR2032 y la que mostramos recién, que es esta, también dice CR2032 y todas las que están acá son CR2032. ¿Está bien? Acá aparece también la pila CR2032 y al lado la BIOS. Bien. ¿Qué otra cosa no nos tenemos que olvidar? Van a ser las conexiones frontales. ¿Sí? Las conexiones frontales van a estar en el mother y lo podemos denominar como front panel o panel frontal. El front panel o panel frontal me va a permitir conectar el botón de encendido, me va a permitir conectar el botón de reset para reiniciar la máquina, me va a permitir conectar la luz o la LED de encendido. Vieron que hay una luz verde cuando yo arranco la máquina que se prende. Y la LED del disco rígido que indica cuando la máquina está trabajando con información, que titila, generalmente es roja, y cuando tiene más actividad titila más rápido, y cuando tiene menos actividad titila más lento. Esto que es acá simula ser una LED, ¿no? Que prende y apaga. Bien. ¿Qué otra cosa no nos tenemos que olvidar que va a estar en la placa madre? ¿Quién le da energía a la placa madre? La fuente. Exactamente. El ATX de 24 pines va a estar, y lo otro que va a estar es la alimentación directa al CPU. ¿Sí? Entonces fíjense que en un mother, volvemos a cargar un motherboard, yo voy a tener en cualquier esquema que se vea bien, este me gusta para que se vea bien, fíjense que yo voy a tener el conector ATX de 24 pines, que es este que tengo acá. Acá voy a tener la alimentación directa a CPU, que en este caso tiene 4 pines, podría tener 8 sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Sí? Acá tenemos otro esquema. Aquí abajo en blanco se ve lo que es el ATX de 24 pines, y acá chiquitito se ve lo que es la alimentación directa al CPU de 4 pines. No sé si se visualiza ahí, y acá el ATX de 24 pines. ¿Sí? En este no lo quiero poner de ejemplo. No lo quiero poner de ejemplo porque es un mother que no tiene alimentación directa al CPU. Es más bien un poco más antiguo, no, pero tiene que tener. A ver, se ve muy chico. Bueno, antiguamente, sí, acá está, miren. Esta es la alimentación directa de 4 pines. ¿La llegan a ver ahí? Y esta que tengo abajo es el ATX de 24. Sí, sí. Yo me voy a encontrar con esas opciones en todas las computadoras actuales. Antiguamente la alimentación directa no venía, y fíjense que en los mothers que son más actuales, la alimentación directa que tenemos acá, en vez de ser de 4, es de 8. Y acá seguimos manteniendo los 24 pines. ¿Sí? Acá se ve bien chiquitito en esta esquina, también es de 8, y acá abajo tenemos la alimentación de el ATX de 24 pines. Bueno, creería que con eso tendríamos todos los conectores. ¿Sí? Acá chiquitito se ve ahí arriba la alimentación directa. Genial. Bueno, estas serían las partes que nosotros vamos a encontrar en una placa sí o sí. Vamos a pasar los conectores SATA. Bueno, algo que podemos agregar es esto del conector USB interno. ¿Sí? El conector USB interno va a estar que, a ver, yo lo pondría como parte del back panel acá. ¿Sí? Lo pondría acá. Sería parte del back panel, no me lo copió, pero lo vamos a escribir. USB interno.
Y cuando hablamos de el USB interno, estamos hablando de un pin que aparece adentro de la placa madre, ¿sí? Estoy hablando un pin como este, que tenemos acá y que se va a conectar en la placa, y esta sería la imagen exacta. Es decir, estos pines me permiten conectar la interfaz frontal de una PC. Vieron que yo al pendrive lo puedo conectar en la parte de atrás de la máquina, que me tengo que estirar, bajar abajo del escritorio, o lo puedo conectar en la parte frontal. Lo que yo tengo con respecto al back panel, en el back panel recuerden que aparece soldado a la placa. Entonces como que yo no tengo que colocar nada. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto no es el back panel, pero fíjense que aparece soldado. En cambio, en los pines que les decía recién, yo tengo que conectar el cable que viene del gabinete a este pin USB. ¿Sí? Este sería el ejemplo. La parte de atrás del back panel ya viene soldado, no conecto nada. Pero en la parte delantera sí tengo que conectar el cable que viene del panel frontal, que serían estos cablecitos. ¿Sí? Esto que tengo acá sería el panel frontal, botón de encendido, botón de reset. Entonces vamos a ver cómo se hace la conexión. Y acá tengo los conectores USB. Seguramente uno es USB y el otro de la tarjeta, uno USB y el otro de audio, pero digamos lo tenemos ahí de esa forma. ¿Vamos con esta idea? Creería que sí. BIOS, chipset, ranuras de expansión y memoria, todo eso ya está visualizado sin problemas. O creo que sin problemas, y si hay alguna duda me lo pregunto. Bueno, y esto es lo que yo quería trabajar hoy, y que tiene que ver con cómo es el flujo de información, ¿sí? O cómo es la arquitectura con respecto a la información que vamos a encontrar en una placa madre. Fíjense que esto que tenemos aquí a la izquierda es un esquema de placa madre, donde tenemos básicamente en la placa madre esto sería el socket, este sería el conjunto de chipset, esto que tenemos acá serían los bancos de memoria, ¿sí? A ver si lo podemos agarrar de ahí. Esperen un segundo. Profe, y en el material que usted nos había dado aparecían los jumpers. Los jumpers, perfecto, bien, me gusta. Bueno, los jumpers yo no sé si serían un dispositivo electrónico, creo que los habíamos mencionado, y miren dónde lo voy a poner al jumper. Al jumper lo vamos a poner cerca de la BIOS. BIOS, pila y jumper. Y vamos a poner acá. El jumper, más que ser un dispositivo electrónico, un segundo, fíjense que es una especie de puente que yo voy a hacer. Es decir, el jumper sería esto que tengo acá. Fíjense que es un cacho de alambre, ¿no? Es un cacho de alambre que lo que va a hacer es unir al pin que conecta acá con este pin que conecta acá. Es decir, me va a permitir cerrar un circuito. Fíjense, este verde es el jumper y estos dos son los pines que estarían en la placa madre, como aparece acá. Ahí. ¿Lo ven? Este rojo es el jumper, ¿sí? Estos serían los pines que están en la placa madre, y fíjense quién aparece cerquita. ¿Se visualiza quién está cerquita? Sí, se ve. La pila, ¿sí? Fíjense, esto es lo que tendríamos como jumper en ese lugar. Esto tendríamos como jumper, ¿sí? En ese lugar. ¿Y por qué lo asocio un poco a la BIOS? Tenemos otro tipo de configuraciones de jumper, pero ya en máquinas más viejas. Pero ¿por qué lo asocio a la BIOS? Fíjense que está cerca. Porque es el jumper el que me permite resetear valores o a valores de fábrica, parámetros que pueda contener en la BIOS. ¿Sí? Fíjense que esta imagen me gusta, es bastante clara para ver si podemos reconocer algunas cosas. Acá en blanco, obviamente, tenemos al socket, ¿sí? ¿Qué tendríamos acá? ¿Dónde está la manito? Que empieza con chip y termina con set, ¿sí? Ahí tendríamos a uno de los chipsets, sería el Norwich este. Acá chiquitito tendríamos a la BIOS. Acá obviamente tenemos la pila. Acá tenemos al banco de memoria, ¿sí? Acá tenemos a los conectores SATA.
Y cerca de la pila y lejos de la BIOS, pero digamos están totalmente interconectados, aparecen estos jumpers. Los jumpers me permiten resetear la BIOS. Por ejemplo, si tengo una BIOS que tiene contraseña o que se cambió la fecha y la hora o lo que sea, yo puedo resetear a valores de fábrica esa BIOS con los jumpers. ¿Sí? Es otro componente buenísimo a identificar. ¿Sí? Bien, y vamos a lo que sería la arquitectura. Si alguien cree que me olvidé de algo y me ayuda, me lo dice, pero yo creo que estamos completos ahí. Y si volvemos al slide de arquitectura, que sería este que tenemos acá, fíjense que esto me empieza a indicar las distintas conexiones que yo voy a tener. En el caso del puente sur, ¿sí? Que sería el Sobridge, fíjense que las conexiones que tiene son, con un lado, con los discos duros. Si se conecta con los discos duros, ¿con qué parte del mother se está conectando? ¿Con qué conectores? Y con los conectores IDE o con los conectores SATA. Es decir, que si el puente sur maneja los discos rígidos se van a conectar o al IDE, en el caso que sean discos IDE, o al SATA. Si alguien me dice PCI Express, me tira abajo la explicación, pero lo respondo sin problemas. ¿Sí? Cuando digo PCI Express estoy hablando de la M2. Pero vamos a tener en cuenta por ahora como que los discos pueden ser IDE o que pueden ser SATAs. Entonces se conectan al puente sur. Todas las ranuras de expansión, menos la PCI Express de 16X, sino todas las ranuras PCI, van a estar controladas también por el chipset que está abajo, es decir, por el Sobridge. Y lo mismo va a pasar con la BIOS, la UEFI, y lo mismo va a pasar con las conexiones externas. En este caso me dice teclado y mouse USB, pero podría ser PC2, el LAN, el audio, es decir, todas las cosas que sean de baja velocidad, de conexiones de baja velocidad, van a estar manejadas o van a estar conectadas directamente al puente sur. Después, el puente sur, además de conectarse con toda esta parte externa, se va a conectar directamente con el puente norte, y este puente norte se va a conectar con el procesador, con la etapa de video, que ahora vamos a aclarar un poco qué es, y con las memorias RAM. ¿Sí? O sea, va a ser la conexión que vamos a tener. Recuerden que nosotros cuando hablamos de una estructura de computadoras, siempre hablamos de una estructura centralizada. ¿Qué quiere decir? Que hay un eje central o un dispositivo principal. ¿Quién es el dispositivo principal? ¿Quién es el dispositivo principal en una PC? El procesador. El procesador, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que todos los datos que yo ingrese a la máquina, siempre, siempre, siempre van a ir al procesador. ¿Sí? Siempre, absolutamente siempre, van a ir al procesador. Y después el procesador va a elegir qué es lo que uno tiene que hacer con esos datos. ¿Sí? Es decir, va a entrar al procesador y después se va a elegir qué es lo que se va a hacer con esos datos. Una cosa que ustedes pueden hacer, si quieren en algún momento, ahora se los voy a comentar bien, es abrir un programa, cualquiera, un Word, un Excel, el programa que ustedes quieran, que no esté abierto, y ver cuánto tarda en abrir. Y después volver a cerrar ese mismo programa y volver a abrirlo y visualizar qué es lo que pasa. ¿Por qué digo esto? Cuando yo ejecuto algo en la computadora, por ejemplo, si yo escribo la palabra hola en la PC, yo voy a teclear en el teclado HOLA. ¿Por dónde ingresa a esta arquitectura o este esquema? ¿Por dónde ingresa cuando yo escribo la palabra hola? Lo escribo con el teclado ¿Y de ahí a dónde se dirige? y lo mando al procesador. Bueno, Y ahí iría al procesador. Bien, o sea, yo meto en el teclado y vos decís que se va directo al procesador, o sea, directo al teclado del procesador. No, No, perfecto. ¿Por dónde no, entra? iría con
Y entraría por el... Que empieza con... ¿Por Por la el- SATA o IDE? Y lo que pasa es que Por el el SATA oide, mira, el SATA oide está conectado al disco rígido. En el teclado de nuestra computadora, ¿a dónde está conectado generalmente? ¿Cómo? Nuestro teclado, ¿a dónde está enchufado? En el PC2. Al CPU. Al Al CPU. CPU del PC2. Bien, está conectado al CPU. Ojo, Ana, que CPU en esta clase hasta las 20:30 o hasta donde estemos, es el procesador, no sería el gabinete. ¿Sí? O sea, estaría conectado al gabinete, estaría conectado al PC2, como dice Elena, o al USB si yo tengo un teclado USB, depende de dónde esté conectado, o al PC2 o al USB. Esa es la conexión. Entonces, fíjense que la información entraría por acá, por este cuadrado, entraría por el USB. Del USB, ¿la información a dónde se va a dirigir? Al puente sur. Al puente sur. ¿Y del puente sur a dónde va a ir? Y del puente sur se conectaría al norte o directamente al procesador. Al puente norte, y del puente norte recién va a llegar al CPU. Ese sería el camino de ingreso. Es decir, yo escribí HOLA, entró por el USB, se fue al puente sur, fue al puente norte y llegó al CPU. El CPU Sí. cuando recibe que alguien escribió eso, se nos va a cortar en cualquier momento y nos conectamos una vez más y terminamos la idea. Cuando el CPU recibió esa información, lo que hace es decidir que va a enviar esas 4 letras a la pantalla. Es decir, a mí en mi Word me va a salir escrito HOLA. Entonces, ¿qué es lo que hace el procesador? Envía la información al puente norte, guarda la El información, puente guarda la información en la memoria RAM, es decir, guarda la información del proceso en la memoria RAM, y del puente norte, en forma simultánea lo guarda y en forma simultánea lo envía a la parte gráfica, es decir, lo muestra en el monitor. Esa sería como la secuencia, ¿sí? La secuencia a realizar de la información. Va a ingresar por acá, llega al CPU, el CPU decide qué hacer, lo manda al puente norte, y en este caso lo envía a el monitor y lo deja guardado en la memoria. ¿Por qué les decía que, esperen un segundo que achicamos esto? ¿Por qué les decía lo de abrir un programa? Justo tengo todos los programas abiertos del paquete Office, que ahí se ve bastante fácil, pero vamos a intentar abrir otro. Sí, vamos a abrir otro, un Packet Tracer. Miren lo que pasa con esto. Yo voy a abrir un programa cualquiera, ¿no? Cuando abro el programa cualquiera, estoy haciendo doble clic. A ver si ahí me abrió.